El amanecer de aquel día se tiñó de un silencio extraño, un silencio que anticipaba la tragedia sin anunciarla del todo. Juan Ferrara, uno de los grandes íconos de la televisión y el cine mexicano, había fallecido repentinamente en su casa, dejando a familiares, amigos y seguidores sumidos en un dolor insondable. La noticia, difundida en cuestión de minutos por los medios, corrió como un rayo de tristeza por todo el país. No solo se trataba de la muerte de un actor, sino de la despedida de un hombre que había marcado generaciones con su talento, su carisma y su inconfundible presencia en la pantalla. En su residencia, ubicada en una de las zonas más tranquilas de la Ciudad de México, el escenario se transformó rápidamente en un lugar de duelo. Los primeros en llegar fueron los familiares más cercanos, entre ellos su hijo, cuya reacción se convertiría en la imagen más desgarradora del velorio. Lágrimas incontenibles, un grito ahogado que emergía del alma, un dolor que no podía disfrazarse ante las cámaras ni ante el público. La prensa, respetuosa en aquel momento, captó solo fragmentos de ese sufrimiento, conscientes de que el duelo de un hijo por su padre trasciende cualquier crónica periodística. Hablar de Juan Ferrara es hablar de una época dorada del espectáculo en México. Durante décadas, su rostro fue sinónimo de galán de telenovelas, de hombre que encarnaba personajes apasionados, atormentados o heroicos. Obras televisivas que hoy son parte del imaginario colectivo lo tuvieron como protagonista. Su voz grave, su porte distinguido y su capacidad de transmitir emociones complejas lo colocaron en un pedestal reservado solo para los grandes. En la industria, Ferrara era considerado un profesional disciplinado, alguien que llegaba puntual a cada rodaje, que respetaba al equipo técnico y que se entregaba con la misma intensidad a papeles pequeños como a los protagónicos. Sus colegas lo describen como un hombre generoso con el talento joven, siempre dispuesto a aconsejar, a escuchar y a tender una mano. Por eso, la noticia de su muerte no solo conmovió a los fanáticos, sino también a decenas de actores, actrices, productores y directores que compartieron set con él. Las redes sociales se inundaron de mensajes de despedida, fotos en blanco y negro, escenas memorables de sus telenovelas más icónicas, anécdotas de su bondad fuera de cámaras. Pero el golpe más duro, sin lugar a dudas, fue para su familia. El hijo de Ferrara, aún joven, no pudo contener el llanto durante el sepelio. «Papá, ¿por qué tan pronto?», murmuraba con la voz entrecortada mientras se aferraba al féretro. Esa imagen conmovió al país entero. No era un actor en un papel dramático, era la vida misma mostrando la crudeza de la pérdida. El llanto del hijo representaba no solo el vacío de una familia que pierde a su pilar, sino también el sentimiento colectivo de un pueblo que, de alguna manera, lo sentía parte de su propia historia. Porque Juan Ferrara no era un extraño. Era el galán que acompañaba las noches en los hogares mexicanos, el actor que aparecía en las sobremesas familiares, el rostro que formó parte de la memoria televisiva de varias generaciones. La ceremonia fúnebre se desarrolló con una mezcla de discreción y homenaje público. El féretro, rodeado de flores blancas, permanecía en medio de la sala principal mientras amigos y colegas llegaban para despedirse. Algunos, en silencio, apenas rozaban con la mano la madera del ataúd. Otros susurraban una oración. Otros, simplemente, dejaban caer una lágrima y se marchaban. El hijo, inconsolable, permanecía sentado en primera fila, sosteniendo un pañuelo empapado, recibiendo abrazos de quienes intentaban brindarle consuelo. La escena se volvió aún más desgarradora cuando recordó en voz alta uno de los consejos que su padre solía repetirle. «La vida es corta, hijo, así que haz siempre lo que amas». Ese eco, repetido en medio de las lágrimas, dejó un silencio absoluto en la sala, como si todos comprendieran de golpe que aquella frase se había vuelto profecía. Las circunstancias de la partida de Ferrara aumentaron el desconcierto general. No había señales claras de enfermedad grave, no había pronósticos sombríos ni alertas que anunciaran un final cercano.
La muerte, como a veces sucede, irrumpió sin aviso, dejando preguntas sin respuesta. ¿Fue el corazón? ¿Un accidente doméstico? ¿Un destino marcado? Lo cierto es que el desconcierto amplificó el dolor. No hubo tiempo de prepararse, de despedirse, de decir lo que quizás quedó pendiente. La prensa, ávida de información, especuló en sus primeras notas, pero pronto prevaleció el respeto. Se entendió que, más allá de la causa médica, lo relevante era el vacío que dejaba un hombre cuya huella artística resultaba imborrable. Mientras tanto, afuera de la residencia, decenas de admiradores se congregaron espontáneamente. Algunos llevaron flores, otros encendieron veladoras, otros entonaron canciones de las telenovelas en las que participó Ferrara. Una señora de cabello canoso, que aseguraba haber visto todas sus novelas desde los años 70, resumió el sentir colectivo. Con Juan se va una parte de mi juventud. Crecí viéndolo, me enamoré con sus personajes y lloré con ellos. Hoy siento que pierdo a alguien de mi familia. Las calles aledañas se llenaron de murmullos, de recuerdos compartidos, de pequeños homenajes improvisados. Las cámaras de televisión captaron escenas de fanáticos que, con lágrimas en los ojos, agradecían al actor por haber sido compañía en soledad, consuelo en tiempos difíciles y ejemplo de disciplina y pasión. De la crónica sobre su partida, resulta inevitable detenerse en la paradoja de la vida. La muerte arrebató al hombre, pero no puede borrar al artista. Las telenovelas, las películas, las entrevistas y las memorias de quienes lo conocieron se convierten ahora en la herencia inmortal de Juan Ferrara. Su hijo, en medio de la tristeza, quizás encuentre consuelo en ese legado. Saber que su padre no se ha ido del todo, que sigue vivo en cada escena, en cada diálogo, en cada lágrima y sonrisa que arrancó al público. Porque la verdadera inmortalidad de un artista radica en la permanencia de su obra. La muerte de Juan Ferrara no solo dejó un vacío en su familia y en el corazón de sus seguidores, sino que también abrió la puerta a una profunda reflexión sobre su vida y su extraordinaria carrera. Para comprender el impacto de su partida, es necesario retroceder en el tiempo y recorrer la trayectoria de un hombre que, desde muy joven, supo conquistar los escenarios, las pantallas y la memoria colectiva de México y de toda América Latina. Juan Ferrara, nacido con el nombre de Juan Félix Gutiérrez Puerta, llegó al mundo en un contexto sencillo, lejos aún de la fama y los reflectores. Desde niño mostró una inclinación natural hacia las artes. El teatro escolar, la poesía y el gusto por la música fueron señales tempranas de que su destino estaría ligado al arte. Su familia, aunque humilde, reconoció en él una sensibilidad especial, esa chispa que lo hacía diferente. Durante la adolescencia, Juan se enfrentó a las dudas propias de su edad. ¿Debía seguir un camino seguro, ligado a los oficios tradicionales, o arriesgarse a perseguir un sueño aparentemente inalcanzable? La respuesta llegó casi sola. Cada vez que subía a un escenario, aunque fuera en presentaciones escolares, su mundo adquiría sentido. Ahí, entre aplausos modestos y escenarios improvisados, nació el actor que con el tiempo deslumbraría a millones. Ferrara decidió estudiar en el Instituto Nacional de Bellas Artes y pronto se convirtió en un alumno destacado. Los maestros notaban en él una disciplina férrea y una capacidad de transformación sorprendente. Podía pasar de un personaje dramático a uno ligero con la misma intensidad. Esa versatilidad llamó la atención de productores que, a finales de los años 60, buscaban nuevos talentos para la televisión. Su primer gran oportunidad llegó con papeles secundarios en telenovelas. No era aún el protagonista, pero su porte elegante y su mirada intensa lo hicieron sobresalir. Los directores comenzaron a darle escenas más importantes, y pronto se convirtió en el galán joven al que todos querían ver. La audiencia mexicana, ávida de nuevas figuras, encontró en él a un actor fresco, con un magnetismo que lo diferenciaba de sus contemporáneos. En las décadas de los 70 y 80, Juan Ferrara se consolidó como uno de los actores más reconocidos y solicitados.
Su participación en telenovelas como Barata de Primavera, El Maleficio o Gabriel y Gabriela marcó un antes y un después en su carrera. Cada personaje que interpretaba se volvía inolvidable. Héroes apasionados, villanos seductores, hombres atormentados por el destino. Lo que lo distinguía no era solo su apariencia física, que sin duda cautivaba, sino la profundidad con la que construía a sus personajes. Ferrara no era un galán superficial. Investigaba, ensayaba, se sumergía en la psicología del rol hasta hacerlo verosímil. Esa dedicación lo convirtió en referente para actores más jóvenes que lo veían como un modelo a seguir. En las grabaciones, cuentan sus colegas, Ferrara era meticuloso. Revisaba cada escena, repetía los diálogos hasta encontrar el tono perfecto y no dudaba en sugerir mejoras a los directores. Esa obsesión por la calidad le ganó tanto admiradores como críticos, pero el resultado siempre hablaba por él. Actuaciones memorables que quedaban grabadas en la historia de la televisión mexicana. Aunque su popularidad se debía principalmente a las telenovelas, Ferrara no se limitó a la pantalla chica. En el cine, trabajó con directores de renombre y compartió créditos con figuras de talla internacional. Su capacidad de adaptarse a diferentes géneros, del drama romántico a la acción, lo mantuvo vigente durante décadas. En el teatro, su presencia imponía respeto. Obras clásicas y contemporáneas lo tuvieron como protagonista, y su entrega en cada función era motivo de ovaciones de pie. Ferrara entendía que el teatro era el arte vivo por excelencia, donde no había espacio para errores ni repeticiones, y lo abordaba con el mismo profesionalismo que la televisión. A lo largo de su carrera, Juan Ferrara acumuló premios, homenajes y distinciones. Recibió reconocimientos de la Asociación Nacional de Actores, del público y de instituciones culturales que lo consideraban un embajador del talento mexicano. Sin embargo, lo que más valoraba no eran las estatuillas ni los diplomas, sino el cariño del público. En entrevistas solía decir: lo más grande que un actor puede recibir es que lo recuerden por un personaje que marcó sus vidas. Eso vale más que cualquier premio. Esa filosofía lo mantuvo siempre conectado con sus seguidores, quienes lo veían no solo como un artista, sino como alguien cercano, humano y sincero. Más allá de los reflectores, la vida personal de Juan Ferrara estuvo marcada por amores intensos, rumores mediáticos y momentos de soledad. Su atractivo físico y su fama lo convirtieron en uno de los galanes más codiciados, y varias de sus relaciones ocuparon titulares en las revistas del corazón. Sin embargo, detrás de esa imagen de seductor, se encontraba un hombre sensible, reservado y en ocasiones vulnerable. Ferrara reconocía que la fama le había dado mucho, pero también le había arrebatado parte de su privacidad y de su paz. En más de una ocasión confesó que, al llegar a casa después de una larga jornada de grabación, lo invadía una profunda soledad. Su hijo fue, sin duda, la luz más grande en su vida personal. Aunque su relación estuvo marcada por etapas de distancia debido al ritmo de trabajo, en los últimos años, ambos habían cultivado un lazo. La noticia de la muerte de Juan Ferrara se propagó con la velocidad del rayo, alcanzando cada rincón de México y de Latinoamérica. No se trataba simplemente de una pérdida individual o familiar, sino de un acontecimiento cultural que sacudió la memoria colectiva de varias generaciones. En cada hogar donde alguna vez se encendió la televisión para verlo actuar, en cada teatro donde brilló con su talento, en cada corazón que se conmovió con sus personajes, su ausencia se convirtió en una herida profunda. Minutos después de confirmarse la noticia, las redes sociales se convirtieron en un mural de despedidas. Actores, actrices, productores y periodistas comenzaron a publicar mensajes que reflejaban la magnitud de la pérdida. La actriz Verónica Castro, con quien compartió escenas memorables en la pantalla, escribió: «Se va un compañero, un amigo, un gran artista. Gracias por tantas historias compartidas. Buen viaje, querido Juan». Lucía Méndez, otra figura clave en la época dorada de las telenovelas, declaró: «Fue un hombre disciplinado, apasionado y noble.
nos deja un vacío imposible de llenar. Los productores de Televisa, la empresa que lo vio crecer y convertirse en estrella, emitieron un comunicado oficial en el que lo llamaron una de las joyas más grandes del entretenimiento mexicano. En los canales de televisión se transmitieron especiales improvisados con entrevistas antiguas, escenas icónicas de sus telenovelas y anécdotas que recordaban su grandeza. Pero no solo los colegas lloraron su partida. Miles de fanáticos, de todas las edades, inundaron las redes con mensajes de tristeza. Algunos compartieron fotos de su juventud, mostrando revistas de los años 70 y 80, en las que Ferrara aparecía como galán indiscutible. Otros recordaron anécdotas familiares. Madres que, junto a sus hijas, veían sus novelas cada noche. Abuelos que rememoraban cómo su esposa se enamoró de sus personajes. Jóvenes que lo descubrieron en retransmisiones y que, aun sin haber vivido su época dorada, reconocían su talento. En la Ciudad de México, admiradores se acercaron espontáneamente a su casa, dejando flores, cartas y velas encendidas. Algunos incluso llevaron radios portátiles para reproducir las canciones de las telenovelas que él protagonizó, creando un ambiente cargado de nostalgia. Una mujer mayor, con lágrimas en los ojos, dijo a los medios: «Yo crecí con él. Cada novela era como vivir una nueva ilusión. Hoy siento que pierdo a alguien de mi familia». Esa declaración, multiplicada en distintas voces, reflejaba lo que muchos sentían: que Ferrara había trascendido la barrera entre el actor y el espectador, convirtiéndose en parte de la vida cotidiana de millones. El momento más conmovedor de todo el sepelio fue, sin duda, la reacción de su hijo. Frente al féretro, incapaz de contener las lágrimas, sus sollozos se escuchaban en toda la sala. Entre abrazos de familiares y amigos, murmuraba frases cortas, como si intentara dialogar con el padre que ya no podía responderle. «Papá, ¿por qué tan pronto?», repitió varias veces. Esa escena, captada por algunas cámaras, se volvió viral y dio la vuelta al país. No se trataba de morbo mediático, sino de un retrato genuino de lo que significa perder a un ser querido de manera repentina. El llanto del hijo se convirtió en símbolo del dolor colectivo, un eco humano que trascendió la fama del actor. Con la muerte de Ferrara comenzó también el análisis profundo de su legado. Críticos y especialistas coincidieron en que su figura no solo pertenece a la historia de la televisión, sino también a la de la cultura mexicana. Durante más de 4 décadas, fue un puente entre generaciones. Las abuelas lo vieron como galán juvenil, las madres lo siguieron como protagonista maduro, y los jóvenes lo descubrieron en sus últimos papeles. Su permanencia en la pantalla a lo largo del tiempo lo convirtió en un referente intergeneracional, algo que pocos actores logran. Además, Ferrara simbolizó el auge de la telenovela mexicana como producto cultural de exportación. En países como Argentina, Venezuela, España y hasta Filipinas, sus novelas se transmitieron con gran éxito. Esa internacionalización ayudó a consolidar la imagen de México como potencia cultural en el mundo hispano. El repaso de su trayectoria también trajo a la luz los momentos difíciles. La prensa recordó los periodos en los que Ferrara estuvo alejado de las pantallas, ya sea por problemas contractuales o por crisis personales. En entrevistas, él mismo confesó haber atravesado etapas de soledad y tristeza, momentos en los que pensó en abandonar la actuación. Sin embargo, siempre encontraba una razón para volver: el amor por el arte, el compromiso con su público y el deseo de seguir contando historias. Esa resiliencia lo hizo aún más admirado, pues demostraba que detrás del galán perfecto había un ser humano con fragilidades, capaz de levantarse una y otra vez. Hoy, hablar de Juan Ferrara es evocar no solo a un actor, sino a una época entera. Sus personajes forman parte del acervo popular, sus frases siguen vivas en la memoria de quienes lo vieron actuar, y su imagen continúa proyectándose en la nostalgia de la televisión mexicana. En los días posteriores a su muerte, surgieron iniciativas para rendirle homenaje, desde ciclos especiales de sus telenovelas en la televisión nacional
hasta propuestas de nombrar una sala de teatro en su honor. El Instituto Nacional de Bellas Artes, donde él estudió, anunció la creación de una cátedra con su nombre, destinada a apoyar a jóvenes actores. La muerte física de Juan Ferrara marcó un final, pero también un comienzo. Con su partida, nació el mito, porque la verdadera inmortalidad de un artista no está en su cuerpo, sino en la huella que deja. Y Ferrara dejó huellas profundas, en los escenarios, en las pantallas, en las familias que lo siguieron, en los corazones que aún lo lloran. El hijo, aunque destrozado, podrá decir con orgullo que su padre no murió del todo. Vive en cada escena reproducida, en cada novela recordada, en cada lágrima y sonrisa que provocó. El país entero lo despide, pero al mismo tiempo lo mantiene vivo en la memoria colectiva. De esta crónica no es solo un cierre, sino un reconocimiento. Juan Ferrara fue más que un actor. Fue un hombre que supo conquistar con su arte, un símbolo de disciplina y pasión, un referente cultural que trasciende fronteras. Su muerte inesperada nos recuerda la fragilidad de la vida, pero también la fuerza del legado. Y mientras su hijo lloraba inconsolable en el funeral, millones de mexicanos lo acompañaban en espíritu, agradeciendo al hombre y al artista por haber dejado tanto en tan poco tiempo. Porque en cada lágrima derramada, en cada aplauso recordado, en cada recuerdo compartido, Juan Ferrara sigue vivo. Y así será por siempre. La vida, en su constante vaivén de certezas y sorpresas, nos recuerda con la muerte de figuras como Juan Ferrara, que todo puede cambiar en un instante. Su partida repentina, en la intimidad de su hogar, no solo dejó a su familia sumida en un dolor indescriptible, sino que también estremeció a un país entero que lo vio crecer, triunfar y convertirse en uno de los actores más emblemáticos de México y de Latinoamérica. Hoy, el eco de su ausencia se escucha en cada rincón, en las salas de televisión donde sus telenovelas siguen transmitiéndose, en los teatros donde su voz potente alguna vez llenó el aire, en los recuerdos de los fanáticos que lo acompañaron durante más de 4 décadas de carrera. Su legado no se limita a una filmografía extensa, sino a un vínculo emocional profundo con millones de espectadores que lo vieron como algo más que un actor. Lo vieron como un compañero de vida, como un reflejo de pasiones humanas, como un rostro que evocaba esperanza, amor, tristeza y resiliencia. El llanto de su hijo en el funeral, esa imagen que conmovió al país entero, es símbolo de una verdad universal. Detrás del mito estaba el padre, el ser humano que amaba, que aconsejaba, que compartía silencios y alegrías. Esa humanidad, muchas veces invisible tras los reflectores, es la que nos recuerda que las estrellas, aunque brillen con fuerza en la pantalla, también tienen un corazón que late y familias que los lloran. Su muerte nos invita a reflexionar sobre lo efímero de la vida y lo eterno del arte. Juan Ferrara ya no camina entre nosotros, pero sigue vivo en cada escena reproducida, en cada diálogo recordado, en cada lágrima que su público derramó por los personajes que interpretó. Y esa es la verdadera inmortalidad: ser parte de la memoria colectiva, trascender las fronteras del tiempo y convertirse en mito cultural. Hoy, más que despedirlo, toca agradecerle. Gracias, Juan Ferrara, por tu disciplina, por tu pasión, por tu entrega sin condiciones al arte. Gracias por regalarnos personajes inolvidables, por enseñarnos que la actuación es más que un oficio. Es un puente entre las emociones humanas y la eternidad de la memoria. Gracias por recordarnos que, aunque el cuerpo desaparezca, el alma de un artista nunca muere. Queridos lectores, si esta crónica sobre la vida, la carrera y el legado de Juan Ferrara tocó su corazón, los invito a que no dejen que estas historias se pierdan en el olvido. Nuestro compromiso es mantener viva la memoria de las grandes figuras del espectáculo, compartir anécdotas, revelar verdades, analizar trayectorias y, sobre todo, rendir homenaje a quienes marcaron nuestra cultura. Suscríbanse a nuestro canal para que juntos
sigamos explorando las vidas de quienes nos inspiraron, nos emocionaron y nos hicieron soñar. Cada historia que contamos no es solo un relato. Es un acto de memoria colectiva, un puente entre generaciones y una forma de mantener encendida la llama de nuestros ídolos. Al suscribirse, podrán acceder a contenidos exclusivos, narrativas profundas y conmovedoras sobre las estrellas que hicieron historia. Análisis detallados de los momentos más importantes del mundo del espectáculo. Reflexiones que nos invitan a mirar más allá de los titulares y descubrir la esencia humana detrás de la fama. Tu apoyo es vital. Con un simple clic en suscribirse, nos ayudas a seguir construyendo este espacio de memoria, reflexión y emoción. Porque las historias no deben morir con sus protagonistas, deben ser contadas, compartidas y celebradas. Así que, si al leer estas líneas sentiste nostalgia, si alguna lágrima te recorrió la mejilla, o si sonreíste recordando a Juan Ferrara, no lo dudes. Únete a esta comunidad. Comparte este homenaje, invita a tus amigos y familiares a recordarlo, y haz que su legado llegue aún más lejos. La vida es breve, pero las historias que contamos juntos pueden ser eternas. Y en este canal, cada clic, cada comentario y cada suscripción es una forma de decir, gracias Juan Ferrara, nunca te olvidaremos. Suscríbete hoy, comparte esta crónica y ayúdanos a mantener viva la memoria de quienes hicieron grande al arte. Porque recordar también es un acto de amor, y juntos podemos seguir honrando a las leyendas que marcaron nuestras vidas.